Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestro último encuentro de teoría organizacional. Hoy vamos a abordar el tema que nos queda pendiente, que se llama cambio y desarrollo organizacional, y vamos a practicar el examen final. Eh, pero antes los escucho, muchachos, con las participaciones. Profe, yo puedo hacer un aporte. Ay, perdóname, ¿cómo? Profe, yo puedo opinar sobre una noticia que vi hace días. Sí, claro. Bueno, se hablaba que luego, después de un año de que se inició la pandemia, en Latinoamérica se evidenció bastantes retos en cuanto a que hay mucha desigualdad socioeconómica, tanto más que todo en la educación. Se presentaron medidas de aislamiento y cierres de escuelas, dado que no cumplían con todas las capacidades eh, que se esperaba. O sea, no tenían un plan de acción en cuanto a emergencias. También se evidenció muchas desigualdades en la inclusión, en la educación, que se evidenció también que había una educación de muy poca calidad. Y de hecho, pues yo lo estoy evidenciando con mis hijos porque hay profesores que envían una guía y ya, desarrollenla como puedan. Eh, que muchas de las familias no tienen conectividad, aún sabiendo que en muchos puntos estratégicos de la ciudad tenían o tienen, no sé si ahora todavía existan esos puntos de internet gratuito. Entonces, en Latinoamérica, más que todo, se evidenció pues, las desigualdades tan tremendas que hay respecto a eso. Ese es mi aporte por hoy, profe. Profe, buenas tardes y compañeros. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, compañero. Ah, gracias. Es que aquí, soy yo el que tenía esto tan bajito. No, profe, la pregunta que yo ya hice la noticia que fue muy importante fue lo del el G7, la reunión que tuvieron ellos en la rebaja de un 15% de los impuestos a nivel global. Pero esta pregunta va para usted. ¿En qué beneficia a Colombia esa rebaja de impuestos eh, a nivel mundial para Colombia? Eso lo hizo el G7, que se está por el Reino Unido. Eso es el Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos. Claro que yo creo que ellos están también estrenando presidente en esa organización. Gracias.
Profe, están hablando, usted no se escucha nada. No, Elena, yo tampoco escucho nada. Ah, ya, ya. ¿Escuchan? Ah, profe, ahora sí, por ahí sí lo escucho el retorno. Pensé que era solamente a mí. Yo creo que me dañaron los parlantes. Espera un momento que yo me pongo el audífono. Bueno, muchachos, ¿hasta dónde me escucharon? Nada, profe, Nada, yo, profe. nada. Y ustedes me dejaron pegar esa botada de corriente, muchachos. ¿Ah? No, profe, no se escucha. Y además, aquí se le escucha muy pasito. O yo lo escucho pasito, profe. Ahí, ¿cómo me escuchan? Ahí sí, bien, profe. Venga, no, pero ¿cómo me dejan? Imagínense, lleva como media hora, yo estaba todo inspirado ahorita para acordarme. ¿Ah? Yo sí decía, el profesor está profundizando en los temas que hablamos. Estos petacones, hombre. Pero nosotros estábamos hablando estaba planteando José Manuel el tema de la disminución de impuestos del G7, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ahí me alcanzaron a escuchar, ¿o qué más me alcanzaron a escuchar? Yo no escuché nada, profe, solamente lo... Nada. Bueno, entonces les estaba hablando de que los países utilizan tres tipos de políticas para manejar la economía: la política cambiaria, la política fiscal y la política monetaria. La política monetaria pues trata de manejar el cúmulo de dinero, digamos, o la masa de circulante que hay en un sistema, y con base en eso se puede hacer crecer o decrecer la economía vía precios o inflación, y podemos ser menos o más competitivos, y lo cuidamos con la política monetaria. La política cambiaria, pues obviamente habla de los precios de las divisas, de sostener en un nivel estable, digamos, el precio de la divisa para ser competitivos en las exportaciones. Y la tercera es la política fiscal. La política fiscal habla de los impuestos. La política fiscal también es utilizada por los estados como una medida contraccionista o una medida expansionista. Todo esto viene de una teoría, esto no me lo inventé yo, obviamente. Esto viene de una teoría de un señor, de un economista de mediados del siglo pasado que se llamó John Maynard Keynes, que fue el considerado el padre de la economía moderna, uno de los economistas tal vez más famosos a través de toda la historia, John Maynard Keynes. Entonces él hablaba sobre la intervención del Estado a través de esas políticas. Entonces, cuando hablamos de una disminución de impuestos, estamos hablando de una política expansionista. ¿Qué pretendemos con esto? Que la economía crezca vía disminución de precios, vía disminución de impuestos. A Colombia es posible que no le afecte mucho porque nosotros no somos unos grandes importadores de bienes intermedios del G7. Sin embargo, algunas empresas se pueden ver beneficiadas. Es una medida más bien global, pero vuelvo y repito, es una medida expansionista, es buena, se supone que debe tratar de incentivar la producción, incentivar el consumo, que es lo que necesitamos en este momento, que la gente vuelva a recuperar el consumo en la economía y vuelva a consumir. Muchas gracias, José Manuel. Perdón, profe. Preguntica, ¿y eso tiene que ver con los tratados, el libre tratado de comercio que tenemos con otros países, con China, Estados Unidos? Pues no, digamos que sí, pueden haber productos afectados allí, depende de dónde vengan, ¿cierto? Puede haber productos afectados por esa disminución de impuestos y lleguen a menores costos al país, sí, es posible, pero no creo que sea mucho, José Manuel, o sea, no creo que la afectación o la salida para nosotros vaya a ser pues la rebaja de impuestos del G7, eso digamos, a nosotros no nos va a afectar en mayor medida, pues pienso yo, la verdad, no. Algún experto dirá que sí, pero bueno, yo lo considero poco efectivo para nosotros. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Elena ahorita, que sí, en realidad yo reconozco que nosotros, aparte de que teníamos una buena plataforma, nosotros no la estábamos utilizando bien.
pues nosotros estábamos recurriendo pues a las clases, a ir al marcador, al tablero, al PowerPoint, a la explicación, al taller, al taller manual, que es tan bueno, ¿cierto? Uno allá logra explicar mucho mejor, las preguntas son más directas. La verdad es que sí, uno tiene que reconocer la calidad de la educación no es la misma virtualmente, no es la misma por TICS, por muchas razones, ¿cierto? Entonces no estábamos preparados, ni nosotros ni nadie estaba preparado, ni el mundo estaba preparado para esto. Tal vez algunos países sí estaban un poquito más adelante, pero nosotros no. A nosotros nos tocó adaptar una cantidad de cosas y nos dimos cuenta que nos faltaban una cantidad de cosas para poder, digamos, enfrentarnos a una situación de esas, a un aislamiento pues como el que tuvimos que vivir y como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, bueno, ojalá que sirva de experiencia porque seguramente que más COVID-19 vienen por ahí caminando y ya vamos a estar un poquito más preparados. ¿Algo más, muchachos? Buenas tardes, Doctor Valentín. ¿cómo está? Muy bien, señor. ¿Usted qué tal? Muy bien. Pues a mí me llamó la atención como una noticia que vi esta semana que decía que las pérdidas que ha tenido el país con respecto al paro ya superaron el monto que se debía mejor dicho, el monto que querían obtener con la reforma tributaria. Entonces, pues yo pienso que si hubieran como actuado de otra forma, porque yo veo que eso del paro todavía sigue. Pues en algunas regiones del país el paro todavía está afectando muchas cosas. Por decir, en Florencia ni siquiera pueden entrar gasolina y pues varias cosas que ellos necesitan. Entonces yo pienso que si el gobierno hubiera visto las cosas de otra manera, pues si hubiera podido evitar todo lo que está sucediendo. Era eso. O sea, si se hubiera evitado presentar la reforma. O sea, si hubieran actuado de otra manera, pues hubiera evitado todas estas cosas que, mejor dicho, si no hubieran sacado la reforma, nada hubiera pasado y pues creo yo que todo estuviera igual como antes. Sí, sí, digamos que llorar sobre la leche derramada, Valentín, pues bendito sea Dios, ¿cierto? Lo que pasó, pasó y juzgar a posteriori es fácil. Pero sí es cierto, o sea, yo también estoy de acuerdo en que fue un error muy grande en medio de una coyuntura tan especial, tan difícil como la que estábamos atravesando, salir con una reforma tributaria tranquilamente, tranquilamente, con una reforma cualquiera, atacando, digamos, o afectando a personas de bajos ingresos y tal. Claro, esa fue la reforma de Llorente, ¿sí? Que necesitaba el comité de paro, necesitaba la gente pues, para salir. Fue un error, me parece, que de los graves que cometió el gobierno. No por la reforma como tal, Valentín, porque la reforma se necesita y la reforma se va a hacer. Queramos o no queramos, la reforma se va a hacer porque se necesita, pero no era la manera. Hace poquito escuchaba en la W que hubo unos ricos del país que propusieron en un momento dado, dijeron, bueno, ¿cuánto vale la reforma y nosotros la pagamos? Sí, o sea, ¿cuánto hay que recaudar y nosotros la pagamos? Sí, por ejemplo, cosas como esas, hacer cosas diferentes, o sea, hacer que las personas que realmente tienen con qué, pues se metan la mano, pero no los mismos de siempre. Y hablando de la misma corrupción, no, yo creo que ahí fue un error demasiado grande y mire las consecuencias, o sea, ya necesitaríamos dos reformas de esas para poder pagar los daños y para poder conseguir la plata para seguir pagando los subsidios. Tenaz, ¿cierto? Sí, Gracias, señor. Valentina. ¿Algo más, muchachos? Profe, no, todavía sigue, por ejemplo, aquí en Pereira, pues ahora, a mediodía, que nos llegó a la casa a atender a una clase, porque es que hoy sí estaba la ciudad totalmente taponada, ese viaducto, Está o sea, colapsado y el viaducto está tapado, sí. sí, señor, no, ya Ay, sí. en este momento, pues ya lo desbloquearon. Y vi una noticia también, aunque eso no lo saca Caracol, ayer fue en Bucaramanga, en las horas de la tarde, manifestantes como, pues, según pues las redes sociales, cómo acabaron con la vida de dos agentes, un masculino y una femenina.
Y respecto a, y también aquí cogieron a dos jóvenes, ahí mostraron por las redes sociales, eh, con más de 100 millones de pesos, lo cogieron en fragancia, repartiendo dinero. Entonces Mm, también hay otras manitos ahí metidas. sí, vaya a saber uno qué hay por ahí debajo. Eso debe haber mucha cosa. Bueno, muchachos, vamos a arrancar entonces, ¿listo? Porque ustedes me imagino que están que se resuelven eje final. Uy, profe, le cuento. Y ese caso a Bianca estaba complicadito. Bueno, hablemos sobre eso un poquito. ¿Qué encontraron sobre Avianca? ¿Tiene salida Avianca o no tiene salida? ¿Cómo la van a, ustedes como gestores o como directores o como consultores de Avianca, cómo la van a sacar adelante? Pues, Profe, profe, pues, como salió con la noticia el año pasado que hubo tanto revuelo porque el gobierno le iba a prestar una plata, supuestamente no tenían plata. Me imagino que resolviéndolo con esos pequeños préstamos era una forma de salir a flote y aparte mejorando como la calidad del servicio, porque igual siempre hay muchas quejas por los servicios de Avianca. Sí, en la parte administrativa hay cosas que hacer, en la parte, sino que, ¿cuál es el problema grave de Avianca? ¿Cuál es el más grave de todos los que tienen? ¿Quién se la pilló? La parte financiera, según La veía parte yo, financiera, o sea, llamémoslo de una sola manera, con una palabra, ¿cómo se llama? corrupción, No, no, entre los no. mismos, ¿Cómo? corrupción ahí, entre No, no, ellos no, mismos. no, 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 el tema de Avianca, o sea, ¿qué es lo que lo tiene muerto? estaban quebrados. O Pero, bueno, ¿qué la quiere decir pandemia lo eso? tenía quebrado. ¿Qué quiere decir eso? Que no están generando vuelos, no están Sí, generando, ellos sí generan vuelos y tienen muy buena operación, es una empresa muy buena operacionalmente. No están administrando muy bien los recursos y de hecho, pues ya en el 2004 también presentó también una quiebra, o sea, no es Sí, la primera que presenta. sí, pero digamos, ¿cuál es el indicador más grave que tienen ellos? La mala administración, ¿no? los pilotos, profe, No, el indicador financiero. Hay un han indicador indicado, financiero. El endeudamiento, muchachos. Avianca debe, Avianca debe, Avianca tiene unos activos de 7.263 millones de dólares y tiene unos pasivos de 7.258. ¿Sí me hago entender? O sea, Se encuentra en déficit, ¿cierto? claro, se sí, encuentra, como se dicen tiene, por ahí, tiene eh, 90, debe más de lo que, debe más sí, de lo que gana. debe prácticamente lo que tiene. Entonces, por eso es que no es atractivo para el tema de los préstamos y tal. El préstamo en Colombia, el préstamo que le ofreció el gobierno, pues eso es lógico que había que ofrecérselo, ¿cierto que sí? ¿Ustedes están de acuerdo? Profe, es una empresa que tiene 101 años aquí en Colombia, pero es que esa empresa, pues de una u otra forma, ya está saliendo de Colombia, ya tiene por recursos por otro lado también. Hay que empezar a mirar de ahí. Pero igual es una empresa que es muy grande a nivel no solo de Colombia, sino sudamericano, latinoamericano. Entonces, pues tampoco era fácil dejarla perder así. Por eso yo me imagino que el gobierno le ofreció la ayuda porque es muy importante para el sector económico del país. Claro, por eso básicamente, porque mire, lo que pasa es que el presidente está en un sándwich. Él tiene 50.000 enemigos de un lado y 50.000 de otro, y los amigos no son tan amigos. Resulta que si Avianca maneja más del 50% de la navegación aérea en Colombia. Entonces el presidente decide no ofrecerle la ayuda a Avianca, no ofrecerle el salvavidas. Entonces, si después esa Avianca se quiebra, entonces ¿a quién le van a caer? Al presidente. Van a decir, venga, presidente, ¿usted cómo dejó quebrar la empresa sabiendo que era la empresa que movía la carga en Colombia, ¿cierto? Le van a caer encima. Pero si no lo hacía, ¿cierto? Pero si lo hacía, pues le van a decir, venga, ¿cómo usted le va a prestar esa plata a Bianca y las otras empresas? ¿Sí me entiende? Él tenía que hacerlo, a sabiendas de que le iban a decir que no. ¿Por qué? Porque se curaba en salud de una manera u otra. Las actuaciones de los gobernantes muchas veces no son tan lógicas como uno piensa, sino que obligan, digamos, obedecen a situaciones particulares que tienen que calcular muy detalladamente.
El problema ahí es endeudamiento, básicamente, tiene un endeudamiento demasiado alto. Es decir, Avianca es una empresa buena que tiene buena operación, tiene buenos vuelos, tiene buen mercado, pero con esa utilidad operativa que tiene que pagar una carga financiera demasiado alta. Una carga financiera demasiado alta, ¿producto de qué? De un endeudamiento muy alto. Es decir, los intereses que tiene que pagar, los dividendos, todo lo que tiene que pagar por las deudas, por la estructura financiera, llamémoslo así, por la manera como tiene financiados sus activos, pues obviamente es una carga muy pesada y eso no la deja surgir. Básicamente es eso, fuera de unos problemitas también de servicio que tiene, unos problemas logísticos que tiene que mejorar también. Pero bueno, eso ya lo revisamos. Profe, y si ponemos, que si ponemos, como si fuera mía, si se pone en venta algunas acciones, Acciones de Avianca en este momento. sí, señor, creo, ¿Sabe obvio que están muy bajitas, cómo están? sí, están muy bajitas, pero pues Sí. debe ayudar en algo. Hace un año una acción de Ecopetrol valía 1.200 pesos. ¿Sabe cuánto vale? Perdón, de Avianca valía 1.200. ¿Sabe cuánto vale hoy? No, no, no tengo ese dato. Vale 70 pesos. Claro, podríamos comprar. Yo, por ejemplo, yo teniendo plata de sobra, de esa que le sobra a uno, yo compraría acciones de Avianca porque yo sé que en algún momento esa empresa va a resurgir y esas acciones de 70 van a volver a valer a 1.200. Es que hace unos años atrás, aproximadamente 20 años, profe, Ecopetrol también tuvo ese problema y mire que empezó a vender unas acciones y las empezó a vender a 500.000 pesos a acción y eso ayudó mucho, Sí, ayudó claro. demasiado. Y hoy en día esas personas que lograron comprar 3 4 5 10 acciones, 20 creo que vendían hasta 20 acciones en ese momento, eh, hoy en día tienen buenos dividendos, a lo menos anual que le liquidan anual. Sí, eso lo liquidan anual. Bueno, muchachos, listo. Les voy a registrar aquí. Profe, Sí, yo pienso que el problema de esa gente son los pilotos. ¿será? Ja, esos pilotos desangran esa empresa porque ellos piden de todo. Un piloto de esos gana alrededor de 30 millones de pesos. Mm. Pues Sí, contando con todo lo que sí, le Valentín. da la... Perdón, Valentín, que lo interrumpa ahí, pero yo leí algo de eso, donde ellos llegaron a un acuerdo también económico, donde para poder que la empresa comenzara a prosperar también. O sea, el sindicato de ellos también llegó a un acuerdo para eso, Valentín. No recuerdo bien, pero sí leí esa parte. Ah, bueno. Pues yo había visto que para un piloto eso le dan muchos beneficios que son pues como que para una empresa darlos tiene que tener mucho dinero y eso es lo que no hay. Entonces pienso que por ahí podría ser una opción. Sí, es una opción, pero que ellos llegaron, o sea, como digo, el sindicato llegó de acuerdo. Y Valentín, yo digo una cosa, o sea, para eso ellos estudiaron, para que ganaran, porque usted sabe la responsabilidad que ellos tienen, tanto de sus aeronaves que están piloteando como de los pasajeros, es demasiada. Y pienso yo que pues ese dinero es bien ganado. Y otro de también puntico, que aquellos pilotos que tenían, también comenzaron a ascender a ciertos aviones, porque ellos no tenían ciertas horas para ellos pilotear un avión más grande, no recuerdo entonces también llegaron a ese acuerdo para que ellos tuvieran escalaran y, y otras garantías, pero en lo económico sí llegaron a un acuerdo y eso, a mi parecer, ayuda mucho a Bianca. Bueno, listo, muchachos. Vamos a dejar ahí el tema. Dentro de 8 días tenemos libre. Si quieren, nos vemos para que sigamos. Bueno, vamos a empezar entonces a trabajar el tema de cambio y desarrollo organizacional, que es el tema que nos queda pendiente. Vamos a mirar este video muy cortico que está propuesto aquí en el módulo. Se llama... Conozcan a David. David. Bueno, se los voy a compartir. Dura 4 minutos. Compartir por los dos lados y ya nos vemos en 4 minuticos. Listo, le vamos a parar bolas. Listo, muchachos, veámoslo entonces.
No tiene audio, profe, o solo es verlo. Valentina, pero eso mandó por el chat, mandó el link. Entonces, quiero lo descarga ahí para que lo haga directamente de YouTube. Gracias. Jóvenes, ya terminamos. Sí, profe. Bueno, listo. Esto es entonces un videito que nos habla un poco sobre el cambio y el desarrollo organizacional, que es el tema que vamos a abordar hoy. En esta relación de conceptos tenemos cambio y desarrollo organizacional, dependiendo de varios aspectos o de cuatro grandes bloques que son. Lo primero, la cultura organizacional, que es el conjunto de los conceptos, valores, creencias, costumbres y hábitos establecidos en la organización.
Lo segundo es el clima organizacional, o sea, es el ambiente que se percibe de acuerdo con esa cultura, lo que perciben las personas al interior de esa organización. Esto está dado, digamos, este cambio y desarrollo organizacional hacia personas y hacia grupos de personas, porque generalmente tratamos siempre de hacernos en grupo, porque somos sociables. Y en grupo es más fácil, nosotros somos demasiado sociables en eso. También vamos a tener en cuenta los factores internos, que son variables que se pueden controlar en la organización, como los colaboradores, los socios, los líderes, los procesos, los productos, el direccionamiento corporativo, la infraestructura, las máquinas, los equipos, la tecnología, entre otros aspectos. Y también los factores externos, que son variables que no se pueden controlar, pero que hay que ser prospectivos con ellos. Y cuando hablamos de prospección, es como de mirar cómo se comportarán hacia el futuro. Y tenemos la economía, la política, la tecnología, el avance científico, lo social, la seguridad, la cultura, el ambiente, el clima, la competencia, la internacionalización, la geografía, entre otros. El diseño organizacional, pues eso es la definición como esos conceptos que hay allí. Es el proceso por el cual los gerentes seleccionan y administran aspectos de estructura o de cultura. El comportamiento, pues con frecuencia se abrevia como SEO y es un campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, grupos y estructuras tienen sobre el comportamiento de unas organizaciones. Depende de la cultura, todo dependerá de la cultura. Hay empresas que son muy rígidas y hay empresas que son laxas, hay empresas que son permisivas, hay empresas que son inclusivas, hay empresas que son muy dadas, digamos, a cuidar los secretos y a ser muy herméticas y tal. Y eso, todas esas, digamos, todas esas políticas van generando el comportamiento organizacional como tal. Ese ambiente organizacional es una compleja red de fuerzas cambiantes que afectan la manera en que ésta opera, ¿sí? Y también parte, obviamente, de todos los factores culturales. Ese clima organizacional es el ambiente que se vive. Ustedes saben que las empresas grandes permanentemente están midiendo el tema del clima organizacional con unas encuestas que son anónimas. Le hacen preguntas a las personas de tal manera que ellas se desahoguen allí y digan cómo se están sintiendo frente a algunos aspectos importantes de la organización. Y eso le da pues a la empresa algunos elementos como para el cambio. La cultura organizacional es el conjunto de principios, valores, creencias, hábitos establecidos en la organización y que la identifican como tal. Cada una tiene una cultura diferente. Es el conjunto también de valores y normas compartidos que controla las interacciones entre los integrantes de la organización y con los proveedores. El cambio, pues, es la disposición a estar, digamos, en transición de un paso a una situación diferente. El cambio no es fácil dentro de las organizaciones porque siempre, generalmente, hoy en día, cada vez están más en procesos de cambio, cada vez más frecuentemente están en procesos de cambio y esto pues hace que la gente se estrese, ¿cierto? Ustedes saben que a nosotros los seres humanos si algo nos estresa son los cambios, ¿cierto que sí? Cuando uno tiene que cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de, bueno, eso genera, los cambios generan estrés. Hay unos factores internos, que son las variables que afectan el desarrollo interno y tal, y los externos, que las tendremos que no controlar, sino tratar de gestionar de alguna manera, o ajustarnos o adaptarnos a ellas porque no son del resorte nuestro. El objetivo general de esta unidad será entonces reconocer el comportamiento de las organizaciones, los cambios y las tendencias globales de su entorno. Y como específicos tendremos examinar el comportamiento organizacional en su entorno interno y externo, diseñar las nuevas estructuras de la organización. Y el tema 1 habla sobre el comportamiento organizacional, y ese comportamiento organizacional, con frecuencia se abrevia como el CO, es un campo de estudio que investiga qué efecto, el efecto que los individuos, grupos y estructuras tienen sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad. O sea, es cómo se puede modelar ese comportamiento interno. No es fácil, por una cosa que vamos a ver ahora y que ya habíamos visto nosotros por allá en grupos informales, y es precisamente esa creación de esos grupos informales. O sea, conservar un comportamiento homogéneo dentro de la organización o dentro de un grupo no es sencillo, porque generalmente el ser humano quiere agruparse
por partes, ¿sí? Entonces, dentro de un grupo grande hay unos grupos que piensan así, otros que piensan así, otros que son mejores, otros que son más groseros, otros son más sumisos, más trabajadores, etc. El ambiente organizacional es la compleja red de fuerzas cambiantes que afectan la manera en que ésta opera, o sea, recibe el estímulo de esos aspectos internos y externos y toma un ambiente particular. Nos dice que ese clima organizacional es el ambiente que se vive y se siente entre los individuos de la organización y está relacionado con la motivación y los niveles de satisfacción o insatisfacción de las personas y afecta o determina su desempeño laboral. Eso es lógico, ¿cierto? Cuando la persona está desmotivada, cuando la cultura no le gusta, cuando le hacen bullying, bueno, cuando muchas cosas, pues obviamente no va a ser tan productivo. La cultura organizacional es el conjunto de principios, valores. Entonces, el clima es la percepción que tiene la persona. La cultura es el conjunto de los principios, valores, creencias, costumbres y hábitos establecidos en la organización que determinan el comportamiento y el actuar y, en últimas, el clima organizacional como tal. Ese clima organizacional incluye valores, creencias, comportamientos que se cumplen durante la vida organizacional. Es la manera como las organizaciones hacen las cosas, no de manera necesariamente deliberada, sino de manera también espontánea, o sea, sin intención. Debe ser una de las mayores fortalezas si coincide con sus estrategias. Claro, si yo logro establecer una conexión directa entre la estrategia que yo tengo y la cultura organizacional, habré ganado un terreno grandísimo. Es decir, cuando yo convenza a todo ese grupo de que con esa cultura, esa es la cultura que nosotros necesitamos, la de calidad, la de servicio y tal, y vamos a atender la estrategia, pues eso sería fenomenal, pero pues obviamente eso no es sencillo, eso no es fácil de conseguir. Lo habrán conseguido algunas empresas, pero no es sencillo y tampoco es sencillo mantenerlo en el tiempo. Esa cultura organizacional fue definida por Granell, citada por Rosalinda Gámez en 2007 como aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social. Esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa está determinada por los valores, creencias, actitudes y conductas, o sea, lo que se genera allí. Según Jorge Etkin, citado por Gado en Fabiana en 2010, el clima en una organización puede definirse como la representación interna compartida que tienen los empleados acerca de las condiciones bajo las cuales están trabajando. Es como la percepción que tienen. La principal característica del clima organizacional es determinar la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y su satisfacción, entre otros. También es importante cómo ese empleado determina o tiene una idea de qué tan idóneo, digamos, es el trabajo de su jefe. Una de las preguntas grandes que trae casi toda encuesta de clima organizacional es: ¿usted considera que su jefe es el indicado para manejar el área o lo hace de buena manera? Esa es una pregunta importante porque de eso deriva un tema de confianza. Cuando yo confío en mi líder, cuando yo sé que él sabe, que tiene experiencia, que maneja bien las cosas, que tiene empatía, que tiene buen manejo emocional, pues obviamente yo le creo y lo sigo. Cuando no pasa eso, pues simplemente lo obedezco. Está determinado por las características, conductas, aptitudes y expectativas de las personas y las realidades psicológicas. Esta es un fenómeno lógicamente distinto a la tarea. Puede ser difícil describirlo con palabras. Tiene consecuencias sobre el comportamiento. Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y expectativas. Busca mejorar al ambiente interno laboral de los empleados. El comportamiento de un trabajador no es la resultante de las condiciones de trabajo existentes, sino que depende de las percepciones y actitudes que tenga el trabajador de estos factores. Es decir, cada persona, según su personalidad, valga la redundancia, pues le da unos valores o se deja, digamos, afectar por X, Y o Z comportamiento del clima laboral de la empresa. Algunos se adaptarán fácil, otros no, otros se sentirán frustrados. Y digamos que la labor del líder es como establecer esas diferencias y tratar de mejorar o de homogeneizar, digámoslo así, esa percepción. Bueno, esto yo creo que ustedes ya se lo leyeron de memoria. Ustedes ya leyeron todo esto, ¿cierto, muchachos? Cuidado con ese silencio.
Bueno, el indicador de tipos de Myers-Briggs es un instrumento de evaluación que le hacen a las personas. Es sobre personalidad, que se utiliza ampliamente en el mundo. Es una prueba de personalidad con 100 preguntas acerca de lo que sienten las personas o la forma en que actúan en situaciones particulares, con base en las respuestas que dan los individuos a prueba. Se clasifican como extrovertidos o introvertidos, sensibles o intuitivos, pensadores o sentimentales, o enjuiciadores o perceptivos. Y estos términos se definen como sigue. El extrovertido versus el introvertido, pues los individuos extrovertidos son expresivos, sociables, asertivos. Los introvertidos son silenciosos y tímidos. Los sensibles versus intuitivos, los de tipo sensible son prácticos y prefieren la rutina y el orden. Se centran en los detalles. Los intuitivos se basan en procesos inconscientes y ven el panorama general. Los pensadores frente a los sentimentales. Los pensadores utilizan la razón y la lógica para enfrentarse a los problemas, y los de tipo sentimental se basan en los valores y emociones personales, en las corazonadas. Los enjuiciadores versus perceptivos. Los enjuiciadores quieren tener el control y prefieren que el mundo esté ordenado y estructurado, y los de tipo perceptivo son flexibles y son más espontáneos como tal. De aquí arranca, digamos, una tipología, que una es la adaptabilidad, la otra es la meticulosidad, la extroversión, la apertura y la estabilidad emocional. La adaptabilidad, la extroversión, digamos primero, esta dimensión captura el nivel de confort con las relaciones que se tienen. Los extrovertidos tienden a ser gregarios, asertivos, sociables. Los introvertidos a ser reservados. La adaptabilidad, ustedes saben que la capacidad de adaptación es la capacidad, valga la redundancia, más grande, más importante que puede tener una persona o una empresa hoy en día. ¿Por qué? Pues porque lo más constante que tenemos es el cambio. En la medida en que las personas tengan esa propensión a aceptar puntos de vista diferentes, maneras diferentes de hacer las cosas, mayor aceptación, pues obviamente van a ser mucho más efectivas, van a ser mucho más exitosas. La meticulosidad, pues habla de estas personas que son, que se fijan en los detalles, tienen buena confiabilidad, aquellos con baja calificación en esta dimensión se distraen con facilidad, son desorganizados y poco confiables. La estabilidad emocional es frecuente que se denote por su inversa, la neurosis. Esta dimensión describe la actitud de una persona para manejar la tensión. La estabilidad emocional la ve uno, digamos, en esas personas que son tranquilas a toda hora, que por más grave que sea el tema que uno les lleve, ellos conservan la calma, no se ponen rojos, no se ponen bravos, no se paran de la silla, asimilan la situación y comienzan a buscar inmediatamente soluciones. O sea, no se quedan enfrascados en buscar los culpables, sino que se quedan inmediatamente trabajando en las soluciones. Y ya el tema de los culpables, pues lo miraremos después. La apertura a las experiencias son aquellos que están abiertos, digamos, a nuevas formas, a romper rutinas frente a las actividades diarias. Las características de los 5 grandes: estabilidad emocional. ¿Por qué es relevante? Porque tiene un pensamiento menos negativo y pocas emociones negativas. ¿Y qué es lo que lo afecta? Mayor satisfacción con su trabajo y la vida, y niveles de tensión más bajos. La extroversión tiene mejores aptitudes interpersonales, más dominante en lo social, más expresivo, y afecta mejor desempeño y mejor liderazgo mejorado. La apertura tiene un mayor aprendizaje, mayor creatividad, más flexible, rendimiento en capacitación, liderazgo mejorado. La adaptabilidad es más graduable, más cumplido y conforme, mejor desempeño, menores niveles de conducta desviada. Y la meticulosidad, mayor esfuerzo y persistencia, más impulso y disciplina, mejor desempeño, liderazgo mejorado y más longevidad. Muchachos, hasta aquí preguntas. Todo claro. Profe, una preguntita ahí. Sí. En estos campos, ¿es necesariamente
contratar una empresa conocedora de todas estas emociones, o en este caso no sé si será un psicólogo o qué, para medir estos campos de personalidades del personal, valga la Sí, redundancia. sí, por lo general se contratan para, digamos, por ejemplo, una empresa hoy se está, le voy a poner un ejemplo, una empresa hoy se va a fusionar con otra, ¿sí? O sea, hay una negociación y tal. Entonces hay un miedo, hay una, digamos, incertidumbre de la gente. Entonces sí, se contrata una empresa de desarrollo organizacional o de apoyo organizacional, una consultoría, y ellos vienen, hablan con la gente, hacen unos talleres y tal, y trabajan el tema. Lo mismo que en el tema de clima organizacional. Eso se contrata con grandes empresas, por lo general. Ya digamos, no sé, si es una empresa demasiado pequeña, pues de pronto un psicólogo lo pueda manejar. Pero por lo general sí, hay outsourcing, empresas que se dedican al desarrollo organizacional, a generar, digamos, dentro de las empresas este tipo de mediciones. También hay muchas que se dedican hoy en día, los cazatalentos, las empresas de talento humano, prestan Eh, estos, prestan estos servicios también de los test. Hacen los test para determinar qué persona es extrovertida, qué persona es abierta, qué persona es amplia. Por ejemplo, le miden el perfil comercial a una persona, si lo tiene, el perfil administrativo, cosas por el estilo. Profe, ¿usted sabía que la Renault le compró a la Nissan? No. Bueno, ayer que estaba por allá averiguando un carrito, entonces yo me inclino más por el Nissan y me enseñaron el nuevo Sander. Entonces, ahí fue donde ellos me dijeron que la Renault le compró a la Nissan. Sí. Más explicaciones, no sé. Pero volviendo a este mismo tema, entonces tuvo que haber un estudio de la Renault, o sea, de los franceses hacia los japoneses, o fue viceversa. No, los dos. De los dos, como el fusionante y el fusionado. Obviamente para los dos va a haber un cambio importante. Ok, profe, gracias. Bueno, hay otra tipología de Holland de la personalidad y las ocupaciones congruentes que habla de un perfil realista, un investigador, un sociable, un convencional, un emprendedor y un artista. El realista prefiere las actividades físicas que requieren habilidad y tal. El investigador se inclina por las actividades que involucran el pensamiento. El sociable tiene preferencia por las actividades que involucran ayudar, ser amistoso, participar en grupos y tal. El convencional gusta las actividades reguladas por reglamento, es decir, es conservador, le gusta siempre lo mismo. El emprendedor le agradan las actividades verbales en las que hay oportunidad de influir sobre grupos. El artista prefiere la expresión creativa, tal vez es un poquito desordenado, imaginativo, idealista y tal. Las emociones, parte central de la personalidad, son una fuerza motivacional que subyace al comportamiento humano. Una emoción es una sensación o un estado psicológico que causa que una persona actúe de determinada manera. Los grupos, dos o más individuos interactúan, que son interdependientes y que se reúnen para lograr objetivos particulares. Miren, no le olvide esto. Hay unos grupos formales que son aquellos que están definidos por la estructura de la organización, cuyos trabajos designados establecen tareas específicas, normas, procedimientos y tal. Y hay un grupo no formal, que es el que no está estructurado de manera formal ni determinado por la organización. Aparece como respuesta a la necesidad de contacto social, la necesidad de esos seres humanos de pertenecer a ciertos grupos. Las propiedades de estos grupos, pues ellos tienen unas normas, unos estatus, un tamaño, una cohesión, un sistema de cohesión y unos roles. ¿Por qué las personas se reúnen en grupos? Pues por seguridad, por estatus, por autoestima, por pertenencia a un grupo, por poder, por logro de metas, por muchas razones pueden pertenecer a diferentes grupos, pero generalmente siempre el ser humano quiere pertenecer, quiere estar allí, quiere pertenecer a grupos. Preguntas, muchachos. No es por el miedo de estar solo, profe. Eh, Sí, el miedo de estar solo o por el miedo de enfrentar de pronto críticas. Eso es una característica normal del ser humano. O sea, nosotros, salvo casos muy especiales, nosotros no queremos estar solos, nosotros siempre queremos estar
con la gente, siempre queremos estar allí con un grupo, bueno, no sé, salvo, como le digo, casos especiales, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta vivir sola y que no le gusta hablar con nadie, sí, lo habrá, pero en general, una de las características humanas es la sociabilidad. Eso nos tiene, O sea, eso, nos eso nos, ayuda más a sacar adelante la empresa o en el entorno que estemos todo, en, la vida, José Manuel, porque mire que nosotros somos seres sociales desde la época tribal. O sea, nosotros nos uníamos para cazar búfalos y todo eso, y eso nos tiene aquí hoy en día, eso nos tiene en esta evolución. Si no, pues no hubiéramos llegado. Si hubiéramos ido Cuzumbo solos allá, los mamuts nos hubieran matado a todos y listo, ya hubiéramos quedado. Sí, pero eso le preguntaba, porque es como la clase pasada que le preguntaba yo que en cuestión de metas que le ponía la empresa a diferente colaborador en cuestión de ventas, metas de que este mes debe vender 40 millones y el que llegue, pues son personas que ahí no van a trabajar en grupos, son personas que de pronto van a luchar. Y usted dice que sí, eso es muy sano para la empresa y se usa hoy en día. Entonces, dependiendo eh, la situación o el lugar. Sí, dependiendo de la actividad también, hay actividades que son individuales. Bueno, muchachos, por algunas de estas razones, los humanos prefieren estar en grupos. Mm, bueno, ahora la estrategia y diseño organizacional, esos son, digamos, unos elementos de cambio, porque las organizaciones están en permanente cambio y se trata de pensar en opciones diferentes, hacer cosas de manera diferente y generar resultados diferentes. La estrategia es la manera como la organización pretende alcanzar los objetivos. Ya hemos hablado mucho de estrategia. La estrategia es la visión de futuro, es como cómo pretendemos vernos allá en 5 años, 10 años, 15 años y tal. Y la estrategia es un plan para interactuar con el entorno competitivo a fin de alcanzar las metas. Hablamos de estrategias también, comparadas un poquito con las estrategias competitivas de Porter, que estoy seguro que las han trabajado en alguna otra parte. Acuérdense que él habla de, aquí pues ustedes me van a creer que esto no dice todo igual, ¿sí? Las estrategias de poder de Porter habla sobre el poder de los consumidores, el poder de los proveedores, la entrada de productos sustitutos, el poder de la competencia y la rivalidad interna. De eso nos habla, que es como una guerra constante en la que están las organizaciones. Nos habla Michael Porter, que es un gurú en competitividad. Y él habla de que todo esto lo hacemos nosotros con el fin de ser diferentes, con el fin de conseguir una ventaja competitiva en diferenciación. Aquí lo dice, diferenciación. Las organizaciones intentan distinguir sus productos y servicios de los demás en la industria. Es lo más importante. Yo lo que tengo que ser es ni el más chiquito, ni el más bajito, ni el más barato, ni el más caro, ni el más rojo, ni el más blanco. No, yo tengo que ser diferente y llegarle a ese nicho de cliente que yo quiero. En ese enfoque, la organización se concentra en un mercado regional específico o en un grupo de compradores. También hay una tipología y estrategia de Miles y Snow que habla sobre la idea de que los directores buscan formular estrategias que sean congruentes con el entorno externo, prospectivas, defensivas, analíticas y reactivas. Las prospectivas pues hablan de la innovación, de la mirada a futuro, de la creatividad y tal. Las defensivas hablan de conservar lo que tenemos, de cerrarnos, de no perder clientes, pero tampoco de conseguir nuevos. La analítica es como una intermedia entre la prospectiva y la defensiva y nos habla de una estrategia que intenta mantener el negocio estable mientras innova en la periferia, es decir, tener lo que tengo acá, pero tratar de conseguir algo por la periferia. Y la reactiva es cuando yo no tengo ninguna estrategia, simplemente estoy reaccionando al mercado como tal. El mercado saca un producto nuevo, listo, entonces yo reacciono, pero no tengo una visión de futuro. No hay un plan definido de largo plazo para atacar, digamos, a la competencia, sino que actuamos de manera totalmente reactiva. Estas son reactiva, prospectiva, analítica y defensiva. El diseño organizacional es un proceso por medio del cual los gerentes seleccionan y administran los aspectos de estructura y cultura para que una organización pueda controlar las actividades necesarias con las que logra sus metas. Ese diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones.
de autoridad dentro de las organizaciones se pueden presentar las conexiones entre varias divisiones o departamentos de una organización o un organigrama. Y tenemos estos diseños básicos. Diseños tradicionales de organización, el diseño funcional, el diseño de lugar, el diseño de producto y el diseño multidivisional. Por aquí hay como una breve descripción de cada uno. El funcional pues incluye la creación de puestos, equipos y departamentos con base en las actividades especializadas. El diseño del lugar significa establecer en forma geográfica las unidades principales de una organización, al mismo tiempo que se conservan aspectos importantes del diseño funcional. El diseño de producto va, como su nombre lo indica, con base en las especificaciones del producto, y el multidivisional, en este las tareas se organizan por divisiones sobre la base del producto o de los mercados geográficos en que se venden los bienes o servicios. Es otro tipo de diseño. También hay diseños contemporáneos de organización como el multinacional, que obviamente pues habla de aquellas organizaciones que trabajan en varios países. Los diseños de red, que utilizan las redes sociales básicamente para la cooperación, y los virtuales, que tratan de coordinar toda esa actividad que se da en la red. Preguntas hasta ahí, muchachos. Bueno, ahora ya para terminar vamos a mirar lo que es la arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial es una metodología de mejora continua, así como el Kaizen, a mediano plazo, que se basa como en la estructura de la información organizacional, alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en 4 dimensiones: los negocios, los datos y la información, las aplicaciones y la tecnología. Para entenderlo un poquito más, vamos a ver el video sugerido aquí en el módulo. Eh, Se los voy a compartir en los dos canales. Vale, muchachos. Este sí dura 12 minuticos. Vamos a verlo y entonces enseguida nos vemos. ¿Listo, muchachos? Habla sobre la estructura organizacional, ¿vale? Listo, Listo, profe. profe. Listo, pues bueno, vamos a ver.
revisar, Ahí seguimos con el otro, fortalecer muchachos. el diseño de la organización en pos de que la organización perdure a través del tiempo, siga generando valor.
Compañeros, ¿listo? Sí, señor. Bueno, con esa parte, digamos, los videos que estaban propuestos aquí en el módulo, le damos fin a la temática como tal, ya sigue el ejercicio de aprendizaje y las pistas, que estoy seguro que ustedes ya se las leyeron, donde hay un resumen, digamos, de todo lo que vimos durante el curso. Es importante que le peguen una miradita, seguramente ustedes ya lo leyeron. Ahora vamos a abordar entonces el tema del examen final. Él está habilitado hace 7 minutos, lo voy a modificar para que no pierdan tiempo. Entonces, o lo arrancan de una vez. Sí, profe, de una vez. Arrancamos para, ante más tiempo mejor. Bueno, listo, muchachos. Entonces quedan en el examen final. Los que van terminando, pues se pueden ir retirando. Dentro de 8 días, entonces no nos veríamos. Ya está la temática abordada toda. Preguntas, dudas, reclamos, observaciones, muchachos. Profe, perdón, ¿usted qué dijo cuando terminó el video? Es que no le escuché. Ya no me acuerdo. No, ya seguiríamos, ya mencionó pues con la que habíamos leído ya todo, Sí, la estructura, ya se evacuó toda la temática del módulo. sí, la estructura ya supuestamente no la leíamos. Y ya, el examen final, que ya está en plataforma, que lo iba a modificar, y en esa estábamos, profe. Bueno, listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, con usted sería esta la última clase, Sí, ya esta sería hasta, sí, esta sería la hasta, última. Este es el 8 ya dentro de 8 días no nos veríamos. ya hasta la próxima, si tenemos alguna clase, alguna materia con usted. Sí, no me resta sino entonces, muchachos, agradecerles por la atención, por el compromiso, ofrecerles disculpas por todo lo malo que se hubiera podido presentar. Quedo muy a la orden, muchachos, para lo que de pronto sobre los temas que yo manejo les pueda colaborar en algún momento. No duden en llamarme. Entonces quedamos así, el que vaya terminando, pues simplemente se va retirando. Yo estoy aquí de todas maneras pendiente por cualquier problema, cualquier tema que se pueda presentar. Listo, muchachos. Profe, muchísimas gracias. Antemano, pues, muchísimas gracias. Eh, Su clase fue muy, muy interesante, o es muy interesante. Muchas gracias. Y otra preguntita, ¿este examen final tiene un periodo de tiempo? Sí, tiene 50 minutos. 50, en el momento que lo abramos. Sí, 50 minutos, que es más que suficiente. Listo, profe. 50 hacia hasta las 6. Tenemos la otra clase. No, nada. Y en cuestión de calificaciones, ¿hasta cuándo podemos mirarlas? Las calificaciones, nosotros tenemos hasta el 14, pero no, yo trato de aquí al miércoles tener todas las calificaciones montadas para que por favor las revisen. Qué bueno que me recuerda eso, José Manuel. Es importante que revisemos las calificaciones antes de que cierre la plataforma, ¿sí? Porque después es más difícil hacer modificaciones. Si de pronto me faltó algo, si hay algún error, alguna cosa, alguna inquietud que tengan, yo me comprometo de aquí al miércoles tenerlas ya todas en Ah, sí, plataforma. profe, Listo. porque creo que abrieron inscripciones, abren inscripciones hasta el 17. Sí, señor. Ujú. Entonces, también pues miraré cómo lo fue para ver qué en el péndulo entonces que sigue. Listo, muchachos. Bueno, ¿algo más? No, Profe, profe, muchas gracias muchas de todas gracias por maneras todo. por su paciencia. Listo, no, muchachos, a ustedes muchas gracias, Dios les pague por todo, sí, Dios los bendiga. Cuídense mucho, entonces quedan en el examen y quedamos pendientes, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe.